Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. La macroeconomía y el debate económico dominan la conversación pública en la Argentina una vez más. ¿Qué queda del tema educativo? ¿Cuán lejos o cerca estamos del futuro? ¿Qué está pasando con la educación en general, desde el nivel inicial, jardín de infantes, la primaria, la secundaria, también la universidad, que tiene más poder de instalar sus necesidades en la agenda pública? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con uno de los analistas y expertos en educación, en financiamiento y planeamiento educativo más respetados de la Argentina y también de América Latina. Me refiero a Alejandro Morduchowicz. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en La Repregunta. Gracias a vos. Alejandro, como les decía, es un especialista muy reconocido, fue especialista líder en educación del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID. Su foco de trabajo es, como les comentaba, el financiamiento de la educación, que tiene también que ver con los ciclos macroeconómicos, y el planeamiento de la educación en relación a ese financiamiento. Es economista por la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos artículos y libros, el último de los cuales es Discusiones de la economía de la educación. Alejandro, la educación, cuando se instala en este contexto, tiene que ver con discusión de presupuestos, discusión de gasto educativo, sobre todo a partir del recorte en universidades. La primera cuestión entonces es cómo se está comportando el gasto de educación en la Argentina, la curva larga que desemboca en el 2024-2025. Primer panorama sobre eso. Sí. El financiamiento de la educación en Argentina tuvo varios ciclos y podemos decir muchas cosas. Desde la vuelta de la democracia ha tenido momentos de crisis, momentos de holgura. Digo, no es que hubo una bonanza, pero sí hubo momentos en que hubo más recursos. Ahora pareciera volver a la crisis. También tuvimos distintas instancias. Desde la democracia, las escuelas secundarias todavía buena parte pertenecían, no estaban bajo la órbita del Estado Nacional, ya hace tiempo que no. Se suponía que en los 90 se había ordenado cierto panorama. En los 2000 hubo un gran crecimiento de la inversión educativa, de los recursos que se asignan para educación, y ya desde el 2015 en adelante se empieza a ver un deterioro, una caída en ese, con sus más y sus menos, porque todo varía un poquito, pero tendencialmente vemos una caída en el financiamiento provincial y nacional. Recordemos que a diferencia de las universidades, respecto de todo lo que es no universitario, o si se quiere, vinculado a la educación obligatoria, eso es una responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y las provincias. Y esto se agudiza en el 2024-2025, también en ambas partes. Alejandro, se generó debate una vez que el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo, envió su proyecto de presupuesto 2026 al Congreso con la decisión dentro del presupuesto de eliminar la obligación del Estado, en ese esfuerzo conjunto del Estado Nacional y las provincias, del 6% del PBI de inversión educativa cada año, como objetivo alcanzar cada año. Gran debate, una discusión muy atravesada también por lo políticamente correcto, aunque no necesariamente por la honestidad intelectual en ese tema. ¿Cómo ves esa decisión y cómo se da ese debate? Voy a decir algo incómodo que me va a generar algún que otro reproche de algunos amigos, pero lo que viene a hacer el presidente o la política fiscal respecto de educación es proponer de derecho algo que estaba sucediendo de hecho, digamos. No es que se venía invirtiendo. Y yo propongo una contrapregunta o un contrafáctico o por el lado del absurdo. ¿Por qué ningún gobernador dice nada respecto de esta derogación? Por esta historia de las responsabilidades son concurrentes. Incumplía tanto el gobierno nacional como incumplían las provincias. Yo la pregunta que me hacía, y no tengo grandes respuestas o respuestas satisfactorias, en realidad es ¿por qué lo incluye? ¿Es una provocación? ¿Es resguardarse respecto de futuros incumplimientos, cosa que hasta ahora a nadie le había preocupado?
Entre todo eso hay tres decisiones. Una es respecto de la Ley de Educación Nacional, otra es la Ley de Financiamiento y la Ley de Educación Técnica. La de Educación Técnica era la única que era responsabilidad de Nación, pero eso tampoco desde hace lustros que no se está cumpliendo, como que era un fondo de educación técnica, sí, que era un compromiso del gobierno nacional de invertir. Al principio, cuando empezó a regir, se cumplía, yo creo que por las cosas que se comentaban en ese entonces, hablo del año 2005, 2006, mucho tiempo atrás, porque el incumplimiento de la ley de educación técnica implicaba un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque hay un mandato que está diciendo tanto por ciento de los ingresos corrientes, y eso, si no se incluye en el presupuesto, se está incumpliendo. Pero como todas las leyes educativas o buena parte de los mandatos de las leyes educativas después se incumplen y no pasa nada, nunca más nadie dijo nada al respecto. Es decir, tu planteo es que, a ver, Alejandro, es decir, desde la sanción de la Ley de Educación Nacional o de la Ley de Financiamiento Educativo o de estas leyes que van estableciendo un marco de obligaciones y techos y pisos de inversión para los gobiernos nacional o provinciales, el incumplimiento ha sido más la norma que la excepción y no ha habido consecuencias. Y no porque no había ningún punitorio o nada que dijera que podía suceder. Años atrás, Argentinos por la Educación, una ONG que se dedica a cuestiones educativas, había hecho un cálculo que yo actualicé a raíz de todas estas cosas que pasan, y era cuánto se dejó de invertir en educación. Es decir, si uno considera que el mandato, primero de la Ley de Financiamiento y después educativo y de la Ley de Educación Nacional después, era de invertir el 6%, si uno considera la inversión año a año, ¿cuánto es la deuda educativa? Es decir, ¿cuánto menos se invirtió? Y a mí me daba que hasta el año 23, hasta los últimos datos disponibles, sí, se había dejado de invertir 8% del Producto Bruto por parte del Estado Nacional y por parte de las provincias a educación. Es decir, que hay más de un año de inversión educativa en el que como que hay una deuda. Mi planteo era, para los no tan jóvenes que recuerden la década del 80, del ahorro forzoso, esto es como si hubiera existido un ahorro forzoso, la sociedad, los gobiernos le deberían a los docentes, porque es un 80 o un 90% del presupuesto educativo, el salario docente, le estarían como adeudando más de un año de sus salarios. Es decir, que buena parte del ajuste recayó en educación. Lo que muestra es que no es solo responsabilidad de alguien, o de un partido político, ni de una jurisdicción o de una provincia o del Estado Nacional. Sobre esto, todo el mundo mira para otro costado. Por eso también, Marco, es interesante ver que ningún gobernador, no hay propios, pero opositores, ni nadie, diga nada respecto de estos tres puntos. Sí hubo alguna declaración, creo que de provincia, respecto de la ley técnica, porque eso sí claramente dice es el Estado Nacional. Pero lo que es concurrente, todos miran para otro costado. Ahora, el Estado Nacional en gestiones anteriores, tanto kirchneristas como la única gestión de Cambiemos del expresidente Macri, ¿esas gestiones respetaron el artículo de la Ley de Educación Técnica? No, la del 0,2, habría que hacer todo el seguimiento hasta donde yo había visto hace años que se dejó de cumplir, porque también sucedía algo. Esos recursos no eran pocos recursos los que se había previsto. Ahí hubo un cálculo muy generoso y sucedió, sobre todo a los primeros años, que se estaban enviando más recursos de los que las escuelas tenían capacidad de gastar, o las provincias tenían capacidad. Que las escuelas técnicas de las provincias, claro, porque todo eso se suponía que para inversión en tecnología, pero ¿cuánto es la reinversión que uno puede hacer hasta que ya se supone que modernicé y después tengo que ir renovando o cambiando? Y entonces no había capacidad para reasignar, y la ley tenía un mandato que era para la educación técnica. En algún momento hasta propuse por qué no lo ampliamos para la educación en general, pero estaba clarísimo que era para la educación técnica. Entonces ahí uno vería algún motivo por el cual dice esto lo derogamos, como porque no es que no van a haber fondos para educación técnica, hay poquitito porque disminuyó todo en el gobierno nacional. Pero está diciendo, yo no lo cumplo y ahora no tengo una obligación de cumplirlo. Claro.
Claro. Ahora, la decisión, pues es interesante la pregunta que planteabas de por qué el gobierno explicita que no va a tener en cuenta ese objetivo del 6%, que nadie tuvo en cuenta antes, porque en definitiva nunca se cumplió, pero ahora queda explicitado. El hecho de incluir un objetivo como ese en una ley y convertirlo, por lo menos, ponerlo en la letra, aunque en la práctica sea un objetivo a alcanzar y nunca se cumple, es interesante como incentivo para los gobiernos, tanto provinciales como el nacional, como incentivo para aumentar la inversión educativa, no considerarla solamente gasto, sino inversión como variable clave de la mejora educativa. Sí, como conceptualmente interesante, aunque no se cumpla, sin la inclusión en la letra de una ley o eliminándola a través de la ley de presupuestos, ¿eso se vuelve cada vez más laxo y cada vez más preocupante entonces? Y porque vuelvo un poco atrás. A ver. Participé en la hechura y defendí mucho la mayor inversión en educación, por supuesto. Nosotros en Argentina nos jactamos, buena parte del sector educativo, si no todo, de contar con una ley de financiamiento educativo. Una mirada alternativa diría, en realidad, tener una ley de financiamiento educativo muestra el poco autocompromiso de los gobiernos de tener que fijar por una norma legal algo que de suyo deberían estar haciendo. Claro. ¿Sí? Entonces yo me tengo que autoimponer, o nos tenemos que autoimponer, claro, es decir, entre las provincias y la nación, casi artificialmente, ¿no? Está tan fuera del plano la visión de país en términos educativos que artificialmente empiezo a fijar objetivos de financiamiento. ¿Y qué impediría, por ejemplo, hoy, si los gobernadores, si las provincias, para no ponerlo no hacerlo en los sujetos, si las provincias quisieran ser contrahegemónicas, bien podrían colegiarse en el Consejo Federal de Inversiones y acordar que van a seguir invirtiendo en educación o que van a aumentar. No necesitan de una ley para hacer algo que es su propio mandato. Claro. No quiero pecar de ingenuo, porque también los números, eso si querés podemos hablar, también muestran que las provincias aprovechan la coyuntura para hacer ajuste. Cuando caen los ingresos, los salarios caen más que los ingresos en las provincias, los salarios docentes. Pero nada impide que nosotros... ¿Cómo es eso, Alejandro? Me interesa, pero ¿podrías profundizar? También en una mirada de largo plazo, yo había visto, si uno mira los números de las provincias, su conjunto, después hay más, hay menos, no todas las provincias son lo mismo, no todas las provincias tienen las mismas posibilidades de financiar su educación, etcétera, etcétera. Pero una mirada de largo plazo lo que muestra es que la ley de financiamiento marcaba que progresivamente se tenía que ir aumentando los recursos. Y se llegó a eso recién, solo un año, en el año 2015, que fue un muy buen año para la educación, hubo holgura. Ahora, cuando uno mira el gasto educativo, los recursos que se asignan en educación, para que no me peguen porque digo gasto, pero mira eso y lo compara con el gasto público total, uno mira algo inquietante, que el gasto educativo creció, los recursos para educación crecieron, pero también creció el gasto público total de las provincias y el del país. Y la pregunta que me hago siempre es, entonces, ¿los recursos para educación crecieron porque hubo una ley de financiamiento educativo o porque creció el sector público argentino? Es decir, ¿educación se benefició de ese crecimiento general? Claro. ¿O es que tuvo una ley? Es un contrafáctico porque no sabemos qué habría pasado, qué hubiera sucedido si no existía la ley. Claro. Ahora, cuando uno empieza a mirar desde el 2015, es decir, desde ese pico, lo que ve, que los ingresos fiscales en algunos momentos, por ejemplo el año 2024, para traerlo a algo más reciente, cayeron en todos lados. Fue un año crítico, lo sabemos, etcétera, etcétera. Los ingresos fiscales cayeron, cayó la coparticipación, etcétera. Pero cuando comparamos con el salario docente individual, si mirás el salario docente y los recursos fiscales per cápita de las provincias, el salario docente cayó más que los recursos. Ajá. Es decir, si yo fuera de un sindicato o algo, yo iría a mi gobernador, al gobernador de la provincia en la que estoy, y diría, yo entiendo, es decir, como mínima, entiendo que cayeron los recursos. Claro. Pero yo estoy contribuyendo totalmente, o mi sector al que yo represento, claro, está contribuyendo más al ajuste de educación. Es decir, los recursos, voy a decir cualquier número, cayeron de 100 a 90, pero los salarios cayeron de 100 a 80. Claro.
Ahora, Entonces, y Alejandro, cuando crecieron, ¿no? Cuando los recursos aplicados a educación crecieron junto con el crecimiento del gasto público total, dentro de ese gran paraguas, ¿la educación creció más que otros ítems? eso es, yo lo que veo tendencialmente es que fue muy, muy en Muy paralelo. Entonces, parejo. en realidad, sí, entonces no se benefició más que el sector público Claro, total, pero no se perjudicó, lo cual claro, para alguien que trabaja en educación no es poca cosa. claro, Habría que ver al interior de cada provincia quiénes son los sectores que fueron claro. favorecidos o más favorecidos. Pero eso a mí me servía para entender por qué nadie protestó, nadie dijo nada, es decir, por qué la gente de seguridad, de justicia, de salud de las provincias no dijo nada respecto Claro. del incremento en educación, porque hubo una bonanza o hubo una holgura para todos los sectores o para algunos sectores. Yo le pongo siempre la lupa a educación. Alejandro, ¿Sí? entonces, Pero en el medio de la gran pregunta de la gran pregunta argentina sobre cómo mejorar la calidad de los aprendizajes, el tema económico claramente es una variable, sobre todo cuando impacta en el salario docente. ¿Cómo es esa curva del salario docente y qué consecuencias está teniendo, no solo en la vida cotidiana de los docentes, que es obvio, sino en la calidad presente y futura de los aprendizajes? una pregunta que uno se puede hacer es, una reflexión es, ¿en qué medida el salario docente es un instrumento de la política educativa? Ujú. Y sostengo, como propuesta para discusión, que ese salario, es decir, es una preocupación y debería serlo también para un gobierno nacional en un país federal como el nuestro, con las dinámicas de la Argentina, si ese salario permite atraer y retener a los mejores docentes, es un instrumento de la política educativa. Claro. Si solo tiene que ver con mantener mi salario real, estamos hablando de la política salarial. Yo Mm. sé que es muy sutil, pero, y son las dos caras de la misma moneda, pero cuando A ver, empiezas a tener... a ver si lo podemos poner en estos términos, Alejandro. Si hubiera una actualización para corregir el efecto de la inflación, que todavía hay, aunque está hacia la baja y contenida, la siguiente pregunta es, perfecto, los salarios pueden estar actualizándose en relación a la inflación, pero no alcanzan para ser lo suficientemente tentadores para atraer a personas que tienen vocación docente, pero que pueden trabajar en otros sectores con mucho más redituables. Y eso se ve sobre todo en jurisdicciones más ricas o más holgadas, como la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira respecto de su PBI per cápita o su valor agregado bruto per cápita, la ciudad de Buenos Aires o determinadas jurisdicciones en la Argentina compiten mucho con otros sectores. No es lo mismo el mercado laboral del NEA que el mercado laboral en la ciudad de Buenos Aires en términos de atracción de esos recursos. Ahora, si ese salario a mí me sirve para atraer y retener, y sobre todo cuando uno observa, porque tampoco tenemos todas las estadísticas, porque ese es siempre un tema en Argentina, sí, sí, el de las estadísticas educativas, aunque mejoraron muchísimo, pero el tema es que si es como viven diciendo los docentes en las redes sociales y denuncian que faltan docentes, que hay idóneos, que se contrata muchachos que recién están en segundo o tercer año de su carrera profesional, etc. Entonces, algo ahí hay un indicio que ese salario, más allá de la desmotivación y otras cosas que están sucediendo en términos de política educativa, ese salario tiene que ver con esas posibilidades de atracción. Mi planteo es, desde el año 2015 a esta parte hubo una caída de más del 30% del salario real docente. Mi planteo es, como atracción, digo, miro las estadísticas y pienso, un joven, una muchacha, quien sea, que haya pensado, haya visto las estadísticas, el salario docente, claro, en el año 2014, 2015, e ingresó a la docencia, no voy a decir por el salario, hay vocación, hay muchas cosas que inciden, pero, y hoy, 10 años después, con ese salario en promedio, que cayó, no en todas las provincias fue igual, pero cayó más de un 30%, tiene derecho a sentirse engañado. Porque es como que vos ingresaste, no sabemos cuánto incide, claro, pero claramente no es la misma situación respecto de hace 10 claro, años atrás. Si eso incide, no lo sabemos porque no hay suficiente investigación, no hay suficiente evidencia, etcétera, pero si eso incide, nosotros estamos teniendo un serio problema en la atracción. Y aparte, un 30% de caída del salario real es casi un tercio de tus ingresos, no es poca cosa, ¿no? Alejandro,
hablas ese 2014-2015 como un año de quiebre de algunas curvas educativas en términos de financiamiento. ¿Con qué tiene que ver eso? El kirchnerismo podría plantear que el ingreso de otro signo político, como el gobierno de Cambiemos, empieza a cambiar la mirada sobre la educación. Desde ese signo político de la centro-derecha podría plantear que la decantación de las consecuencias y los efectos colaterales del kirchnerismo empiezan a darse de manera tal que empieza a tener, la Argentina tiene menos margen de maniobra para invertir en educación. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, cada número tiene su historia y todos pueden decir algo y por eso... ahora, recordemos que son 25 las jurisdicciones, es el Estado Nacional y 24 provincias. Entonces, que es un país federal y en eso las provincias tienen su autonomía. Después podrán decir a favor y en contra, no existen las paritarias, existen las paritarias, esto incide, pero eso forma parte de la discusión de la red social, ¿no? No es... Claro. Que sirve como disparador para investigar. Sí. ¿No? Yo, lo personal lo uso muchísimo. Sí. Hay un dato muy llamativo y que en su momento discutimos con varios colegas. Si uno mira el presupuesto del Gobierno Nacional del año 2016, no solo el presupuesto, sino lo que efectivamente se gastó, fue muy similar. Ahí hubo una reorientación del gasto, es decir, inicialmente no hubo una caída. Similar a 2015, decís, al último año que ya hice. Sí. Se mantuvo muy similar, nada más que se orientó más al FONIT. Hay algunas cosas que son un punto de inflexión y el gran ajuste empieza en el 2017-2018. También ahí yo fui muy crítico de ese ajuste en ese momento, pero el argumento implícito y a veces explícito del gobierno nacional era la coparticipación en 2015, antes de irse Cristina, no de Kirchner, del gobierno, convalida la acordada esto de la Corte que le libera los recursos para la coparticipación. Entonces, de alguna manera, el argumento, estoy tratando de decir las dos cosas respecto del gobierno nacional, podemos ir ahora a las provincias. Era, yo te pude financiar la educación o todo este gran incremento porque yo me estaba quedando con parte de tus recursos. Claro. Ahora que te los devolví, financiar, poné vos ese dinero. Sí, porque ahora tenés la coparticipación que se fue dando gradualmente. Pero las provincias no tomaron esa aposta. No. Y mi crítica ahí al gobierno nacional es que en un país fuertemente presidencialista, en un país con la historia educativa que tenemos respecto al financiamiento, en otros países no encontrás a un especialista de financiamiento o alguien que se dedique con esto porque es otro tipo de problemas el que hay. Pero cada vez que hubo un momento de holgura en los recursos, no digo de riqueza, pero acá un 15% de los recursos de coparticipación es una buena coyuntura, digamos. El gobierno nacional tomó nota de ese aumento en las provincias, intervino. Y para no remontarme a 150 años de historia, decía, miremos la historia reciente. Y en los 90, cuando empiezan a aumentar los recursos fiscales en Argentina por la convertibilidad, inmediatamente el gobierno nacional, con Cavallo a la cabeza, lo que hace es, como no puede disminuir la coparticipación, les aumenta el gasto transfiriendo las escuelas y los hospitales. Es decir, nota esa coyuntura y le dice, ahora te doy a vos las escuelas, las arreglás, digamos, de alguna manera. Claro. Y a largo plazo creció. En el 2005, nuevamente el gobierno nacional toma nota de la recuperación, en el 2004 en rigor, toma nota de la recuperación post-crisis del 2001-2002 y dice, aprovechemos esta coyuntura e invirtamos más y apoderémonos de alguna parte de los recursos para educación, es decir, comprometamos que parte de ese crecimiento vaya a la educación. En el 2016 empieza a suceder esto, pero el gobierno nacional no hace nada. No solo eso, sino dice, hay una suerte de preludio o preanuncio respecto de lo que va a suceder después, ahora, que es, vas a tener al gobierno nacional diciendo, esto es, lo recuerdo porque aparte era el ex ministro de Educación, lo decía, esto es un problema de las provincias, ¿sí? Por las paritarias cuando se suspenden, porque las provincias tienen dinero. Y mi planteo es, pero si el salario es un instrumento de política educativa, no es un tema de las provincias, no te puede ser indiferente lo que esté sucediendo en las provincias. Con el adicional... Entonces se conjuga esa decisión del Gobierno Nacional de 2016-17 con provincias que tampoco toman la aposta de esa inversión educativa.
ni siquiera existiendo una ley de financiamiento, Claro. que hacen caso omiso y la soslayan y no Claro. les importa. Entonces, y el Estado Nacional puede jugar un rol. Lo mismo sucede ahora, pero desde el 2014, claramente, y con el FONID a la cabeza, hay un punto de inflexión Claro. en las relaciones nación-provincias en educación. Alejandro, estamos en esta Argentina con un gobierno nacional que tiene un discurso muy claro de achicamiento de funciones del Estado, que no considera naturales para el Estado el juego de las provincias, de los gobiernos federales y el juego del sector privado como más libremente contribuyendo a la lógica social. ¿Cuál es tu análisis de los puntos que se van conectando en esta visión educativa que tiene el gobierno? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo describirías? Ya son 2 años, ¿no?, de transcurrido la gestión educativa dentro de Capital Humano. Hay varias cosas ya desde el año pasado muy interesantes. Bueno, podemos separar lo del ex Ministerio Nacional, yo sigo diciendo el ex Ministerio Nacional de Educación, en las dos partes que fueron siempre universidades y toda la parte de educación básica o vinculada a la educación obligatoria. Sí. Vamos porque hay distintos condimentos, unos más está teñido de lo político, de otras discusiones ideológicas, en las relaciones con las universidades, en lo ideológico, con las provincias es más una postura hasta personal y que tiene que ver con posturas, respecto de la disciplina económica del presidente y su mirada. Sí. Ahí inmediatamente la primera de las medidas es respecto de la suspensión del FONID. Eso también hay mucho para decir al respecto. Yo creo que se podría haber manejado de otra manera. El FONID son del fondo complementario que Nación le envía a las provincias, sí, para suplementar los salarios docentes y mantener una cierta equidad de los salarios a lo largo del país. Sí, era un adicional que representaba ya en el último año, según la provincia, entre un 5 y un 8% del salario. Uh-huh. Eso venía desde la época de la Carpa Blanca, es decir, claro, fue la forma de resolver, sí, la Carpa Blanca. Tuvo también sus momentos de mayor bonanza. Interesantemente, bueno, eso está el barrio, pero es curioso, y no tanto, en el año 2015, ese año de mayor inversión, sí, fue el año de más bajo del FONID. Uh-huh. Es decir, lo que uno jamás pensaría, como que es contraintuitivo pensar que el gobierno nacional de ese entonces para el FONID estuviera aportando, para este fondo adicional del Estado Nacional estuviera aportando tan poco. Mi lectura es que la parte de León, era tanta la holgura que había, las provincias habían aumentado tanto los recursos para educación y para el salario, que nadie estaba mirando lo que sucedía a nivel nacional. Ese era un buen momento para discutir con cierta holgura el destino del FONID. El gobierno en el 2016, cuando lo mantuvo, ¿qué hizo? Era muy bajo el FONID y decidió reorientar los recursos que tenía para política educativa el gobierno nacional hacia el FONID. Pero después continúa, cuando viene ya el gobierno de Milei en 2024, desaparece el FONID, legalmente podía hacerlo porque ya no existía, era una prórroga que tenía, y empieza a caer todos los programas. De hecho, si uno mira entre el año 2024 y el año 2023, todo la que tiene más prensa o más difusión es la caída de las universidades, pero donde más ajuste hubo en el presupuesto educativo nacional es en el gasto de educación, son los recursos para educación básica, nada más que la educación básica, como el coronel, no tiene quien le escriba, ¿sí? Espera los recursos y no viene nadie. Claro, eso es muy impresionante. Sí, no tiene poder de lobby sobre la agenda de la sociedad, sobre la agenda política, ¿no? La universidad moviliza marchas multitudinarias y la escuela básica vemos que no tiene un vocero efectivo. No solo eso, que ves gobernadores en las provincias criticando, poniéndose al ajuste de las universidades, pero no miran la viga en el ojo propio, ¿no? Que están ellos a su vez reduciendo sus recursos o el salario de los docentes. Y tiene que ver con los efectos de la descentralización. En ese sentido, la descentralización, la mirada política de la descentralización, la de los 90, la de dispersar, claro, el poder de protesta de los sindicatos docentes, tuvo efecto, porque no es lo mismo
tenerlo unificado que tener 24 situaciones diferentes. Alejandro, se nos termina el tiempo y quiero pasar a una cuestión central. La gran discusión es cuánto de esa inversión, gasto educativo, como quieras verlos, termina mejorándonos los aprendizajes. Planteabas que la estadística argentina ha mejorado, pero sigue siendo deficiente. Sabemos que pruebas de aprendizaje de todo tipo y color no muestran una curva positiva en la mejora de los aprendizajes de los alumnos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Es decir, ¿cuál es en el panorama actual, qué es lo que falta para efectivamente producir un cambio de mirada? Si llegara un gobierno nuevo en 2 años, o si este gobierno renovara, pero asumiera una mirada distinta sobre educación, ¿por dónde pasaría ese cambio? Bueno, dijiste que teníamos poquito y es para 24 horas, pero el tema es que la Argentina, que tuvo de todo, así como hubo una menor inversión educativa de la que debería haber habido, también es cierto que si miramos la tendencia de la inversión educativa del 4% del PBI, hubo un aumento respecto de lo que había. Incluso ahora, con alrededor del 5% del Producto Bruto, se está invirtiendo más que lo que era hace 20 años. Claro, pero ¿sí? entonces agrava el tema de por qué no conecta con la calidad educativa. ¿Y qué habría que hacer para que conecte? Porque no hay nada en ese financiamiento que indique que tenga que mejorar esa calidad. Mi imagen siempre es, a mí vos ahora me das $10.000 para arreglar mi casa y el resultado no puede distar de ser el ideal o el del que le gustaría a muchos, incluso a mí. Es decir, lo que importa no son solo los $10.000 que me des para arreglar o para decorar mi casa, sino lo que yo haga con esos $10.000. Eso, trasladado a educación, es claro. Lo que pasa en educación es un poquito más grave, o es más macro y todo, pero como que no hubo cambios sustanciales, cada uno tendrá sus propios cambios sustanciales Pero Alejandro, vos tenés una mirada panorámica, conocés América Latina y conocés otras regiones del mundo. ¿Por qué en países de la región con historias muy parecidas a la Argentina hay una relación entre el gasto educativo y la calidad y mejoran sus indicadores y sus curvas mucho más que la Argentina? De hecho, la Argentina está estancada o retrocede y esos países, Chile, Uruguay y otros, están mejorando. Perú. En la Argentina nadie le pone el cascabel al gato de decir qué es lo que habría que cambiar. La mirada tradicional argentina, y ahora vamos, para que no digas que eludo la responsabilidad de responder, la mirada tradicional de Argentina es, tanto sea para educación básica como para universidades, es vos dame los recursos que eso lo manejo yo. Y yo voy a mejorar. Como que ese sería todo el planteo. Y no pasa, vos tenés, como han hecho varios países, no es que todos los países lo hicieron, cada uno tiene su combo de sus propias medidas, pero tenés que ver cuestiones con la carrera docente, cuestiones con el presentismo, cuestiones con el salario docente. También está qué se hace antes o después. ¿Aumentamos el salario y después introducimos los cambios, o hacemos los salarios y hacemos los cambios y después vemos los del salario? Como se mira en Argentina, desaprovechamos la oportunidad de la holgura de recursos para discutir determinadas cosas. Y entonces seguimos de largo, y discutir en un contexto de ajuste es muy difícil. Incluso a mí me llama la atención que haya provincias que hoy están proponiendo reformas que son bastante impopulares y sin embargo y en paralelo están haciendo ajustes en sus salarios. Entonces, puedo hacer un listado y voy a hacer algo que siempre critico, que es un listado que, así dicho, es un listado de lugares comunes educativos, que es temas que ver con la formación docente, pero yo no me meto con el taller propio, no me meto con la formación, sino quiénes son los que están ingresando, qué estamos mirando. Es decir, cuando uno observa que cada vez hay ciertas condiciones en las carreras docentes, en los profesorados, cada vez más laxas respecto a la trayectoria, claro. Dice, acá está pasando algo, ¿quiénes son los que ingresan y quiénes son los que egresan? ¿Y en qué condiciones son quienes están ingresando? ¿Son los mismos los jóvenes que ingresan hoy a la docencia que los que ingresaban hace 20 o 30 años? No estoy hablando de la formación, sino qué está pasando en la propia etapa de reclutamiento de los niveles docentes. Socioeconómicos, capital cultural con que ingresan, ¿no? Claro.
claramente. Entonces, ahí habría que también, nada, son todas hipótesis y presunciones, también está la cuestión de la carrera, voy a decir una mala palabra en educación que es, pero soy economista, que es lo de los incentivos, no es menor el tema de los incentivos, ¿no? Es decir, los proyectos, hubo en mi mirada sobre las políticas o las acciones de política educativa de los últimos 30 años, digo, esta cuestión de la programitis, hubo una serie de acciones muy dispersas, no encaminadas a un objetivo. No hablo de la inclusión es un meta objetivo, es como hablar de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Sí. Digo, decir, fuimos más inclusivos es lo mismo que esos. Estamos trabajando en pos de la libertad, de la igualdad, qué sé yo, ya es un discurso casi vacío de contenido. Entonces, pero en términos de medidas concretas, uno debería ver qué es lo que estuvo pasando con todos esos recursos, claro. Cuánto se logró aprovechar, cuánto se desaprovechó. Cuando digo hubo un excedente en la inversión, digo, ¿cuánto es lo que quedó de todo? Un excedente respecto de lo que podría haberse invertido si no hubiera existido la ley de financiamiento, la holgura de recursos, etcétera. Y no es mucho lo que ha quedado para decir, bueno, hubo aumento de salarios y eso es importante, ahora estamos en la otra oleada, pero en la medida en que no se revise qué sucedió cuando hubo recursos, qué se hizo con esos recursos, vamos a repetir los mismos errores. Bueno, preocupante realmente el panorama que queda trazado, Alejandro, preciso y preocupante. Te agradezco muchísimo por estar hoy en la repregunta. Muchísimas gracias a vos y a ustedes. Muchas gracias a todos también. Gracias.